Madame, bienvenido, buenas noches. Bueno, Bueno, casi 5 años ya desde la anterior vez que estuviste aquí. ¿Cómo ha evolucionado en nuestra ciudad el yoga, ciencia milenaria? Tú muchísimos años ya a nivel internacional, pero ¿cómo va el yoga en estos últimos 5 años? bueno, el yoga tiende a moverse hacia adelante en todo momento, entre otras razones, porque los seres humanos, en definitiva, buscamos el bienestar. Y el yoga es una de esas herramientas que de alguna forma una ciencia milenaria la ha puesto a nuestra disposición. Y son tantos los métodos y son tantas las técnicas de desarrollo para la tecnología del cuerpo y de la mente, que si nos acercásemos a esa ventana que es el yoga, tendríamos una visión mucho más amplia de la existencia del ser humano. Y realmente, cada vez que leemos los medios de comunicación, cada vez que reflexionamos con mayor o menor profundidad, nos damos cuenta que todavía el ser humano está por hacer. Y en definitiva, el yoga nos presenta esas inmensas posibilidades, ese potencial que todos nosotros tenemos y que se encuentra un tanto adormecido para mejorar en todos los aspectos, es decir, mejorar como seres humanos y luego, en definitiva, potenciar cada una de las actividades que desarrollemos, bien sea a nivel laboral, bien sea a nivel deportivo, bien sea a nivel profesional. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que el yoga viene a ser la ciencia de la vida, la ciencia del conocimiento profundo de cada quien, de cada uno de nosotros, porque en definitiva sabemos mucho de economía, mucho poco de medicina, mucho poco de arquitectura, de ingeniería, pero teníamos que preguntarnos en realidad cuánto sabemos acerca de nosotros mismos. De ahí esa famosa pregunta en el frontispicio del templo de Delfos: conócete a ti mismo, ¿no? Por lo tanto, el yoga nos acerca al conocimiento de nosotros mismos y, por lo tanto, a potenciar todas esas posibilidades psicofísicas que tenemos nosotros con la finalidad fundamentalmente de sentirnos bien. Y a partir de ahí acercarnos un poco más a la libertad personal, a la libertad de elección y, por lo tanto, decidir más con respecto a nuestra existencia, puesto que de alguna forma, al llevar la existencia de esta manera, nos convertimos en los arquitectos de nuestro futuro y de nuestro destino. Comentábamos antes, viendo pues dos personajes, dos deportistas destacados como Pau Gasol y Raúl González, pues que son dos personas que no casualmente han llegado a la élite, y han llegado a la élite a través de un equilibrio muy profundo entre su mente y el cuerpo, es decir, no es casualidad probablemente, ¿no? Suele decirse que en lo que uno piensa, en eso se convierte. Es decir, cuando una persona tiene un pensamiento prioritario en su mente y lucha hacia él, con él, en todo instante y en todo momento, no cabe duda que pone a disposición de su nivel cerebral y mental una potencia extraordinaria, un estado de atención, un estado de concentración, de proyección en dirección a la meta. Y en definitiva, eso está a la disposición de cada uno de nosotros, puesto que de alguna forma todas las demás cosas que nos rodean pasan a un plano secundario y toda la energía, toda la fuerza, toda la fortaleza, todo el vigor del pensamiento, del movimiento que genera el pensamiento, se mueve en pos de la meta a alcanzar. Y tanto en este caso Raúl como Gasol no cabe duda que se han propuesto en un momento determinado, con gran determinación, con gran decisión, acercarse justamente al éxito, al triunfo. Y si nos damos cuenta, estos individuos tienen algo muy en común, que no es otra cosa que la atención permanente prestada a aquello que están llevando a cabo. Y no cabe duda también que de esta forma eso genera la transformación del poder de la mente. Asimismo, los estados mentales, las sensaciones mentales, los sentimientos, los pensamientos, cuando afloran en la mente, tienen de manera inmediata una repercusión a nivel orgánico. Tanto es así que todos podemos apreciar cuando estamos soñando. Si padecemos una pesadilla, el cuerpo no se mueve para nada. Sin embargo, ¿verdad?, surge el sudor, la palpitación, se dispara el ritmo cardíaco, la respiración.
No cabe duda, por lo tanto, que esa íntima conexión que se produce entre la mente y el cuerpo está ahí en cada instante y en cada momento. De la misma manera, si nosotros tenemos la capacidad de desarrollar niveles o estados de visualización de naturaleza positiva, esa repercusión va a producirse de forma inmediata y va a quedar memorizada en nuestras células, puesto que este cuerpo que aparentemente vemos como una unidad está compuesto por trillones de células individuales y no cabe duda que cada una de ellas va a generar un comportamiento acorde al nivel de conciencia que podamos ir desarrollando. Y si nos posicionamos en un nivel de conciencia, pues eso, consciente, despierto, atento, positivo, de manera inmediata va a haber una regeneración positiva en todo el organismo. A nivel del deporte, yo he dado clase a diferentes equipos de fútbol o a distintos equipos de baloncesto. Es más, en la NBA hay jugadores de baloncesto que sí practican yoga, ¿no? Ocurre, por lo tanto, que cuando hay lesiones, habitualmente el deportista se convierte en un ser pasivo y depende o bien de la medicación o de la fisioterapia. Pero no cabe duda que hay una recuperación mucho más pronta, más temprana, en el momento en que uno se visualice a sí mismo y la zona dañada, como esta, al ejecutar mentalmente imágenes determinadas, es como un proceso mecánico que se está llevando a cabo. El sistema nervioso está enviando ciertas órdenes a esas áreas determinadas, esto tiene una repercusión en la zona, digamos, dañada, y no cabe duda que hay una recuperación pues mucho más inmediata. Yo diría que la mitad del plazo del tiempo, ¿eh? Y esto está pues muy comprobado en diferentes universidades y en distintas clínicas donde hay una guía de visualización o una serie de visualizaciones que se lleva a cabo el deportista. Asimismo, el deportista, cuando se encuentra en un escenario determinado, que es el escenario donde va a desarrollar, digamos, su juego, si de antemano comienza a visualizar las jugadas que tiene que realizar, no cabe duda que se apresta, o todos sus sistemas están prestos justamente a una reacción mucho más inmediata que cuando está pendiente de que el público le chille, le grite, etcétera, entre cierto estado de angustia y de temor, entre una especie de parálisis en el sistema nervioso y a nivel neuromuscular, y automáticamente las reacciones son mucho más lentas, se apodera de esta persona la angustia, el temor, el miedo, y automáticamente no tiene la capacidad de reaccionar, pierde la atención, la concentración, y por lo tanto solamente está pendiente de la reacción negativa que puede producirse en sí mismo. La provoca, aun cuando sea de manera inconsciente, y no cabe duda que la jugada no va a salir exactamente igual de bien. Sin embargo, estos otros individuos que tienen la capacidad de prestar la atención, en este caso al juego, al escenario donde se está desarrollando el juego, prestan, por lo tanto, menos atención de alguna forma a cómo le va a salir la jugada. Por lo tanto, no viven angustiados en el juego, sino que mantienen una especie de atención mental, de presencia mental, de poder, y eso es lo que hace que estos individuos sean totalmente distintos a los demás, sean personas destacadas, pues brillantes en todos los aspectos, ¿no? Esto nos ocurre a todos cuando tenemos que hablar en público. Una de las fobias más desarrolladas o más destacadas, digamos, en los seres humanos son cuando realmente uno tiene que producirse, estar en presencia de un público determinado y poder pues manifestarse y comunicarse de una forma determinada. De ahí el éxito de cómo hablar bien en público, de esta serie de cursos que suele haber. Pero evidentemente lo que decías es muy importante, esa visualización que suelen tener todos los grandes deportistas, en este caso que estamos hablando de deporte, fundamentalmente en cuanto que han visualizado ya pues, los grandes escenarios, las grandes finales, los grandes acontecimientos, y eso les permite sacudirse un poco esa presión y al mismo tiempo tener esa fuerza para entrenar, para llegar a donde van a llegar, porque lo han visualizado al llegar al éxito, por en este caso, este partido. Pero no cabe duda que aquí habría que añadir algo también sumamente importante. Mantener una mente receptiva al mismo tiempo, ya que si en un momento dado las cosas no salen como uno quiere, tener la capacidad de aceptar esa situación, digamos, negativa, ese instante, para tener la capacidad de reacción, ¿verdad? Y no dejarse hundir, porque evidentemente no siempre las manifestaciones que se vayan a dar en un juego, en un momento dado,
van a ser de naturaleza positiva en todo instante, en todo momento, en toda condición, sino que uno tiene la capacidad de reaccionar incluso en aquellos momentos que le son adversos. Sí, adversos. Entonces hay una capacidad por parte del sistema nervioso y hay una serie de áreas en el cerebro que de acuerdo con esta estructura cerebral que uno va desarrollando, porque el cerebro, su morfología va siendo modificada a lo largo de los pensamientos que uno va teniendo y va desarrollando diferentes capacidades y distintas simnasis o conexiones entre diferentes neuronas, con lo cual esos circuitos neuronales producen en el individuo una capacidad de reacción realmente infinita. Eso ocurre, por ejemplo, cuando se entrenan a los comandos, ¿no? Que muchos de ellos, tengo que decir, practican yoga y practican al mismo tiempo una serie de ejercicios de control mental precisamente para que en situaciones de riesgo, de peligro, tenga la capacidad de enfrentarse con plena atención y al mismo tiempo con serenidad para salir bien de esa circunstancia, digamos, de peligro, ¿no? Adán, cuando te entrevisté yo la otra vez, hubo algo que me gustó de lo que dijiste importante, que era el que hay veces que pensamos demasiado en nosotros mismos y esa excesiva atención en nosotros mismos pues llega a producir pues, ansiedad, frustración, en vez de pensar un poco más en los demás y con esto pues corregir esta desviación, ¿no? Pues si me permites cuento una breve historia. Sí, Quizá no. nos puede ilustrar muy bien que efectivamente en la medida suele decirse que el ignorante extiende la mano para pedir. Y también suele decirse que el sabio extiende la mano pero para dar. Esa es la gran diferencia primera con la que nos solemos encontrar. En segundo lugar, en la medida en que uno esté pendiente de sí mismo, no cabe duda que de forma esos pensamientos automáticos que se van produciendo uno tras otro van a producir reacciones de ansiedad, de angustia y distintas fobias incontroladas, ¿no? No obstante, en la medida en que hay desprendimiento de uno mismo, uno se olvida de sí mismo. Por lo tanto, la acción que se está llevando a cabo es una acción de naturaleza vigorosa, porque uno lleva a cabo la acción, pero se desprende de los frutos de la acción. Porque cuanto mayor sea la expectativa, suele ocurrir en los partidos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una terrible, tremenda expectativa por el resultado, se pierde la efectividad en la acción. Por lo tanto, este es un aprendizaje realmente extraordinario, puesto que la atención es desviada hacia la expectativa, hacia los frutos de la acción. Por lo tanto, nos olvidamos de la acción. Así que hay que traer la acción, la actividad, la presencia mental a la acción que podemos estar desarrollando. Tú y yo estamos conversando ahora tranquilamente aquí y no estamos pensando, al menos intentamos no pensar en ninguna otra cosa que no sea la vivencia del momento presente. La historia no es otra que esta. Un individuo, cualquiera de nosotros, un día visita el infierno, ¿verdad? Quiero ver cómo es el infierno, me hablan tanto de él, me gustaría saber qué es lo que allí ocurre. Y justamente llega la hora de comer, cuando están todos los comensales sentados en las mesas. Pero este hombre observa que todos ellos tienen los brazos extendidos porque hay una especie de palillos que van desde el brazo, antebrazo y más allá de las manos, están atados de tal manera que el único movimiento que pueden ejecutar ante el plato que tienen delante es este. Cogen la comida, la lanzan al aire, abren la boca y una pequeña porción de la comida cae en la boca y el resto se esparce por toda la mesa. Bien, ahora es el momento de ir al cielo y ver qué es lo que ocurre allí. Llega al cielo y llega la hora de cenar. Todos los comensales que habitan o que viven en el cielo se sientan para su cena, una cena copiosa. Pero, claro, observa que le ocurre exactamente lo mismo. Tiene los brazos extendidos, atados, una especie de palillos que no le permiten flexionar los brazos y llevar el alimento a la boca. Está sentado uno, está sentado otro, está sentado otro y así sucesivamente. Este hombre dice, pero es que no veo diferencia alguna entre el cielo y el infierno. Llega el momento en que extienden los brazos, esos palillos sobresalen unos 10 centímetros más allá de las manos, recogen el alimento, lo elevan, giran al que está a su lado, este abre la boca, le da de comer y come. Por lo tanto, esa diferencia entre el cielo y el infierno
ese ladrón que le roba a uno la calma, en definitiva, es nuestra propia mente. Porque en la medida en que uno da, en esa misma medida uno recibe. Es la ley que se llama de la retribución por un lado, de la compensación por el otro. Así que en la medida en que uno se encierre más y más en sí mismo, vive prisionero de sus propias ideas, de sus propios pensamientos. Cuando uno se expresa, y se expresa con una gran emotividad, y dentro de esa emotividad hay un gran desprendimiento en la acción, no cabe duda que podemos catalogar a ese individuo como un ser un tanto liberado de la tensión, liberado de la angustia y todo lo demás. Puesto que si todos recapacitamos y reflexionamos un poco, nos damos cuenta que cuanto más estemos pendientes de nosotros mismos, mayor es el grado de angustia. Me duele aquí, me duele allá, uy, que no recibo el suficiente reconocimiento por parte de los otros, no me dan lo que yo quiero, etcétera, etcétera. Entonces es una protesta constante ante la vida, ante la existencia. La vida no vale la pena, etcétera. Hay que decir que la vida no es buena ni es mala, es la actitud con la que uno toma esta vida, como uno la interpreta. Y a partir de esa interpretación llegaríamos a un escenario, por ejemplo, pues Hamlet. Shakespeare en Hamlet dice, por ejemplo, en uno de sus personajes, dice, deja que tus actos sean justamente los que tú quieres que sean. Y ello debe seguir como el día sigue a la noche, para que de esta forma no puedas mentir absolutamente a nadie. Así que, en definitiva, cuando un individuo está llevando a cabo una serie de acciones determinadas y las proyecta en dirección a una meta a sí mismo determinada, no cabe duda que no debe contar solamente consigo mismo, sino que debe contar con el medio ambiente que le rodea y proporcionar a este tanto como a uno le da. A mí me apena ver, creo que lo hemos comentado en más de una ocasión, que la sociedad da tanto a tantos individuos y qué poco dan estos a la propia sociedad que les impulsa, que los idolatra y todo este tipo de cuestiones. Y estamos hablando de deportistas en este caso también. Claro, que son un referente, pero cuando la mente baja de esa egolatría en la que ellos se encuentran, automáticamente la depresión va a formar parte de su existencia, ¿no? Magdalena, estábamos viendo antes imágenes, posturas asanas, que creo que hay, bueno, miles y miles, ¿no? 840.000 o no sé cuántas, que evidentemente tienen también una gran importancia. Estamos hablando de la preponderancia de la mente, pero las posturas del cuerpo, que son pues una parte consustancial al yoga, tienen una gran importancia. Bueno, todos sabemos que no hay mayor tesoro que la salud. Y cuando hablamos de la salud de cuerpo y de mente, o del cuerpo y de la mente. Estas posturas, que son 840.000, de acuerdo con las escrituras, no cabe duda que hay posturas sencillas, las hay complicadas y las hay muy avanzadas, ¿no? Como se pueden ver en el vídeo. Y hay posturas que requieren ayudas, como es el caso que estamos observando en este momento, para poder ajustarlas mejor. El eje del cuerpo es la columna vertebral. La columna vertebral tiene que ser flexible, movible, y luego el cuerpo tiene que estar muy bien articulado. Aprovecho para decir que muchas de las lesiones que se dan en los deportistas justamente se deben a que no hay una buena movilidad articular, sin duda. Por un lado, ¿no? Y luego no hay un buen desarrollo de la musculatura, un buen desarrollo anatómico, y un buen funcionamiento a nivel interno de todo nuestro sistema. Bueno, pues el yoga propugna a través de estas miles de posturas, miles de movimientos en todas las direcciones, que implican a los cerca de 800 músculos que tenemos. Activan la circulación sanguínea, ayudan a mejorar la digestión, potencian ciertos estados cerebrales y mentales de atención. O sea, no cabe duda que hacemos una inversión en salud, porque además es un ejercicio que si tomamos en este caso como método de ayuda y de bienestar e incluso de sanación, como puede ser la acupuntura. La acupuntura se utilizan, como bien sabemos, las agujas para activar la energía en los meridianos que se llama ki o chi o prana en el yoga. El yoga lo que utiliza son las mismas posturas, que manteniéndolos de una forma determinada están activando diferentes niveles de energía, con lo cual esa energía acumulada o represada o bloqueada se pone en movimiento. Y entonces se produce una sensación en el cuerpo de libertad, una sensación de ligereza.
Y como el cuerpo y la mente están íntimamente ligados y conectados, cuando la mente está tranquila o serena, no dormida, despierta, simplemente cuando queremos desarrollar una labor determinada, en la medida en que nos centramos o nos concentramos, esa labor es mucho más eficiente, ¿no? Automáticamente eso queda reflejado en el vínculo que nos une a la vida, que es la respiración, lenta, suave, profunda, prolongada, y automáticamente todos nuestros sistemas entran en armonía, una perfecta sintonía, como los instrumentos de una orquesta sinfónica bien afinados. Así está afinado el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunitario, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí que el yoga goce de tantísimo prestigio, porque justamente cuando se efectúa, cuando se realiza, cuando se practica, automáticamente pueden apreciarse los beneficios. Si tuviésemos una cámara Kirlian para poder observar la energía, lo que se llama el efecto corona, podemos ver que después de una clase de yoga, ese nivel de energía se expansiona, es como una especie de halo magnético. De ahí que se diga que los grandes yogis, los grandes maestros de yoga, tienen ese magnetismo, ese poder de atracción, justamente que actúan o funcionan como una magneto, tienen esa capacidad de atraer a miles y miles de personas, entre otras razones, porque ellos desarrollan y potencian estos métodos respiratorios, meditativos, el de ejercicio físico, etcétera, que va a producir en ellos como un nivel energético totalmente distinto que no sabemos muy bien por qué tienen esa capacidad de atracción, ¿no? Esto es importante. Adán, una cosa que me gustaría preguntarte es el tema de si ha habido alguna agresividad por parte de disciplinas nuevas que hayan salido en el mercado últimamente que puedan afectar, pues, en mayor o menor grado el desarrollo del yoga, por ejemplo, pues en España, en Galicia, es el caso del Pilates, por ejemplo. Has dicho en caso de... La pregunta no te No, entiendo. si hay la competencia comercial que se suele hacer muchas veces en disciplinas que aparecen en el mercado, que puedan... Pues, bueno, primero hay que decir que el fundador del método Pilates, Joseph Pilates, de origen alemán, y donde él justamente comenzó fundamentalmente en Nueva York, en un estudio en Nueva York, donde yo tengo amigos que incluso siguen practicando en esa zona. Él comenzó practicando yoga, ¿no? Y muchos de los ejercicios del método Pilates están fundamentados en el yoga. Hay una ligera diferencia de acuerdo con el estilo tradicional del yoga, que es la respiración. Y sobre todo, el método Pilates hace especial hincapié en el centro de poder o la mansión del poder, que así es a nivel abdominal. Pero eso el yoga lo sabe perfectamente bien, porque aquí hay un centro energético que se llama Manipura Chakra, y cuando uno efectúa cierres, llaves, bandas, es decir, se contraen distintos músculos, distintos esfínteres, etcétera, entonces automáticamente la energía se centra ni más ni menos en este plexo solar, como ocurre en las artes marciales, por ejemplo, donde se produce la emanación del chi o del ki, ¿no? Si hablamos del karate japonés, por ejemplo, o si hablamos del kung fu en China, pongamos por caso, ¿no? O si hablamos del Viet Bo Dao en Vietnam o el taekwondo en Corea, pongamos por caso, ¿no? Pues todos estos artes están fundamentados ni más ni menos en múltiples métodos que han ido desarrollando los yogis, ¿no? Que son métodos respiratorios que tienen una enorme amplitud, muchísimos registros, ¿verdad? Hay un abanico tremendo de métodos respiratorios y de métodos de yoga, porque hay yogas que son estáticos, hay yogas que hacen especial hincapié en las posiciones adecuadas para que haya una repercusión muy directa en nuestra anatomía corporal. Hay yogas que son muy dinámicos, intensamente vigorosos, con saltos hacia arriba, hacia atrás, saltos a lo largo, etcétera. Y los métodos respiratorios varían y cambian. Por ejemplo, Ashtanga Yoga, que es uno de los métodos que tú has visto en un vídeo que desafortunadamente no hemos podido presentar. Sí, por cierto, esas imágenes te prometo pasarlas en otra ocasión. Hoy habría unas dificultades técnicas, sí, pero las pasaremos, pues son imágenes francamente interesantes y muy bonitas en cuanto a dónde están. Extraordinarias, de gran belleza, de gran estética, donde esa idea que se tiene que el yoga es algo para estar adormecido, dormido, o cosas por el estilo, ¿no? Pero aun cuando uno esté quieto,
Si uno va a ver la belleza de un cuadro en el Museo del Prado, no baila uno hip hop o el rock and roll, permaneces quieto, porque esa quietud desarrolla la observación y la atención. Por eso, cuando hay esa quietud corporal, no cabe duda que está desarrollando la atención, que es muy distinta, claro. Para dormirte pierdes la conciencia del cuerpo, del tiempo y del espacio, para entrar en otra dimensión que podemos llamar sueño, ¿no? Pero cuando tú quieres desarrollar la atención, también tienes necesidad de la quietud, y puede haber atención en el movimiento. Hay muchos tipos de atención, de concentración, de estados, digamos, mentales, ¿no? Pero el yoga es tan rico, tan intensamente variado, que es fascinante aventurarse a entrar en ese mundo tan inexplorado, digamos, del ser humano, porque conocemos tan poco, y sin embargo, en la medida en que una aparatología en el mundo de la neurociencia va desarrollándose, vamos adentrándonos en aspectos materiales y físicos, ¿no? Como es conocer las estructuras del cerebro, cómo funcionan estas, etcétera, ¿no? Pero hay algo más allá a la que los yogis, a otro estado, otro nivel, digamos, que los yogis acceden. Es como jugar en regional preferente y jugar un equipo de élite como Real Madrid o el Chelsea, ¿no? Quiero decirte que hay personalidades o personajes diversos, ¿no? que se ven transportados hacia otro nivel, ¿no? Y un día, si tenemos posibilidad, incluso lo hemos comentado tú y yo, ver esas imágenes de los monjes en los Himalayas, cómo son capaces de dormir toda una noche a 5 grados bajo cero, simplemente tapados con una capa muy leve, muy suave, y a la mañana siguiente levantarse tranquilamente para ir caminando de vuelta al monasterio, ¿no?